Chicos, disculpen, mi señal anda mal. No sé qué ha pasado ahora. ¿Me escuchan? Sí, doctor, escucho. Sí, doctora. Ya. Bueno, gracias por esperar. Bueno, proseguiremos. No voy a encender la cámara. Vamos a evitar cualquier contratiempo y vamos a seguir. Les voy a compartir la pantalla donde nos hemos quedado. Doctora, nos estaba mostrando una luxación en una de las imágenes. Era esta, ¿no es cierto? Les estaba explicando acerca de la luxación, esta, la acromioclavicular y la luxación glenohumeral. Entonces, les decía que si fueran luxaciones que se han realizado por una lesión o por una actividad deportiva, entonces estas van a restringir la capacidad del movimiento y la capacidad de la actividad deportiva. ¿Cuáles van a ser las molestias que van a presentar estos pacientes? Van a tener mucho dolor, especialmente al dormir, porque al recostarse entonces hacemos una presión en la misma cintura escapular y las estructuras se cambian de posición. Entonces al existir una luxación es bastante dolorosa. Muchas veces el paciente tiene que recostarse y ponerse una almohadita por debajo, o sea, por la parte de atrás donde les estoy señalando. ¿Ya? Entonces, esto más o menos como que trata de mantener la posición del hombro y evitar un poco el dolor, ¿no? El dolor no se puede evitar. Ahora, dentro de los tratamientos, como les decía, hacen una etapa de reducción y hacemos la fase de protección con un vendaje. Primero, se hace una protección del tejido de curación, ¿no es cierto? Y luego vamos a promover la salud del tejido, provocando de que con una inmovilización como la que estamos viendo, este es un vendaje alrededor del tórax y este otro que se llama un vendaje en 8 porque está aquí adelante, pero también la misma forma está por detrás en la espalda. Entonces, la funcionalidad o la finalidad de estos dos tipos de vendajes va a ser el de proteger el tejido al que se le ha ejecutado la curación y también para que esta lesión del hombro, en este caso viene a ser el hombro izquierdo, tenga una recuperación, una rehabilitación con esta inmovilización. Esta viene a ser la fase de protección, ¿no es cierto? Una próxima fase sería la fase de movimiento, pero va a ser un movimiento controlado, ¿ya? Y en esta fase vamos a tratar, como ha estado en un tiempo de inmovilización, ¿se acuerdan que ayer les decía que después de una inmovilización por presencia de dolor, entonces va a existir la limitación y va a haber una disminución de la amplitud articular? Entonces, lo que se va a pretender es aumentar la movilidad en la articulación del hombro que está afectado, aumentar la estabilidad y la fuerza del manguito rotador y de los músculos escapulares, que son los que se afectan ante una luxación. Luego de que estamos ampliando la amplitud con un movimiento controlado, porque vamos a evitar de que esta articulación se vuelva a lesionar, entonces vamos a pasar a una fase de regreso o la fase de función. Regreso a la fase de función. En esta fase, en esta etapa, lo que vamos a hacer, como ustedes van advirtiendo, van a ser las movilizaciones, no solamente del hombro, sino desde la escápula, y vamos a hacer los ejercicios con el aumento de la amplitud articular. Aquí nuestro paciente hace ella sola, aquí se asiste con su otro miembro superior y aquí lo mismo con la ayuda de un elemento.
Es importante mencionar que en todas estas tipos de terapia se trabaja mucho y con bastantes beneficios y buenos resultados en el agua. Entonces, el agua nos ayuda mucho a devolver o rehabilitar una articulación. Digo en general porque se trabaja cualquier tipo de articulación dentro del agua, ¿ya? Ahora, otra patología va a ser la inestabilidad del hombro. Y en el caso de la inestabilidad se recurre a una cirugía. En este caso vamos a hablar del manejo postoperatorio. La cirugía que se realiza, como ahora ya las técnicas que son más actualizadas, solamente se realiza una artroscopía. Como ven ustedes, este es el artroscopio, que es un instrumento en el que solamente se necesita hacer un corte, donde se hacen 1 o 2 puntos, y en el otro donde lo que estamos haciendo es limpiando y absorbiendo el agua para que la imagen sea clara. En el artroscopio existe una cámara, entonces el profesional, el médico, lo que hace, como ven ustedes aquí, es a través de la cámara realizar el acto quirúrgico a través de estos dos elementos, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que se está haciendo es un proceso de estabilización, un procedimiento de estabilización quirúrgica para reparar las inestabilidades, o sea, las luxaciones que son frecuentes, recidivantes y que son crónicas. Entonces, aquí lo que se hace son cerclajes o uniones, puntos internos, para que esta articulación sea más estable. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones que se van a emplear en este tipo de cirugías? Van a ser en los episodios recidivantes o frecuentes de luxación, ante la inestabilidad unidireccional, cuando existen luxaciones asociadas con desgarros del manguito rotador. Esto que quiere decir que nuestro manguito rotador ya ha sufrido un desgarro y con bastante frecuencia va a ser continuamente hasta llegar a la ruptura. Luego las luxaciones cuando son irreductibles, cuando ya no se puede con una manipulación volver a su lugar a los elementos de la articulación. Y también cuando existe una falla en la resolución con un tratamiento que no es quirúrgico, o sea, con las manipulaciones, vendajes, etc. Entonces, solamente en esos casos vamos a tener las indicaciones para una cirugía. Luego de un manejo, luego de un postoperatorio, el manejo debe ser el siguiente. Primero, luego siempre de una cirugía, tiene que haber una etapa de inmovilización. Una vez retirada la inmovilización, lo que se va a proceder es hacer la fase de protección máxima a través de ejercicios suaves. ¿Cuál va a ser la finalidad de esta fase? Va a ser el de controlar el edema, controlar el dolor, prevenir los defectos posturales, mantener la movilidad articular, mejorarla mejor también, y prevenir la atrofia muscular. Entonces, a través de la hidroterapia, podemos mejorar la amplitud articular en una articulación de hombro, con otro tipo de ejercicios, también lo que hemos visto los movimientos de ayer, ¿no es cierto? Rotación externa, rotación interna, los ejercicios que se llama la paradoja de Codman, que son ejercicios que van a favor de la gravedad para facilitar el movimiento del hombro. Y aquí, como ven, toda una secuencia de ejercicios que nos puedan facilitar la rehabilitación de esta articulación. Luego vamos a tener una fase de protección moderada. Y en esta fase de protección moderada lo que se va a hacer es recuperar la amplitud del movimiento de hombro. Esto va a ser durante una amplitud activa,
y casi completa. No se olviden que ha habido una lesión, entonces la articulación no llega a su amplitud normal. El otro objetivo va a ser el de aumentar la fuerza muscular con los ejercicios que se le vaya dando a nuestro paciente. Ojo, que durante las actividades, el fisioterapeuta debe tener el control de la posición en la que realiza el paciente los ejercicios. Entonces, lo que se debe evitar es esto, ¿no? Esta es una posición correcta, si se dan cuenta, ángulo recto, 90 grados, y no esto. Tiene que estar apoyado en la pared para la rotación externa, y no hacer un aumento de la flexión del codo, cosa que limite la rotación. Lo mismo cuando trabajamos con las ligas de resistencia, tenemos que ubicar al paciente con el objetivo de proteger la articulación o las articulaciones. No solamente la que está afectada, sino también, por ejemplo, articulación de codo, y estamos cuidando la columna vertebral. Entonces, con esta última etapa, vamos a hacer la fase de protección. ¿Qué estamos protegiendo? La articulación que se ha afectado con una luxación que podría ser sometida a una cirugía o simplemente a un procedimiento no quirúrgico. Bien, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, todo claro. Bien. Entonces, me van a dar unos 2 minutos y vamos a ingresar a la segunda reunión, por favor, para continuar con el tema. ¿Ya? Está bien, Doc. Ok, Doc. Nos Está vemos bien, Doc. pronto.